¿Cuál es el problema de la gente? Que no entendemos la santidad de Dios. La tomamos muy a la ligera. Dios nos perdona todo, es verdad, mientras haya arrepentimiento. Es verdad, Dios nos perdona todo mientras haya arrepentimiento de nuestra parte. Entonces, caminar, dice en Santiago 4:6, Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y no está hablando de la gracia santificante. La gracia santificante es cuando yo creo en Cristo, por gracia soy salvo. Esa es la gracia santificante. Muy bien, por gracia soy salvo, ya soy cristiano. Ahora, si quiero seguir caminando con Dios, necesito esa gracia que me salvó, necesito seguirla recibiendo para poder caminar con Dios. Y esa gracia la sigo recibiendo como una lluvia mientras más me humille delante de Dios y de mi prójimo. Pero a mucha gente no le gusta humillarse delante de los demás. No, yo que me voy a humillar delante de mi esposa, que ella se hinque y me pida perdón. Yo no que me voy a humillar delante de mis padres. No, yo que le voy a tener que pedir perdón. No, yo porque voy. Y esa actitud. Llegas a un estacionamiento y estacioname en mi carro. Y quítese de ahí. ¿Y usted quién es? Llegas aquí a la iglesia y los edecanes te dicen, no se siente ahí. ¿Y quién no sabes quién soy yo? Hijo del Richelieu. Todas esas actitudes son ridículas para un hijo o una hija de Dios. Que alguien se crea algo o que crea que tiene el derecho que los demás lo tienen que servir o que los demás son mozos y mozas tuyas y que te tienen que inclinarse porque tú eres papucho de papuchos. ¿Sabes una cosa? Vete mejor con los mormones o inscríbete mejor en el Partido Comunista. Pero en la iglesia cristiana tenemos que seguir los ejemplos de nuestro maestro, que se inclinó, él, el creador del universo, sustentador de todo lo que existe, de las estrellas y los planetas, baja del cielo y se hinca ante hombres como nosotros, corruptos, que provenimos del polvo, se hinca el creador ante nosotros a lavarnos los pies. ¿Y tú? ¿Eres más que Él? ¿Te crees más que Él? ¿Sabes por qué lo hizo Jesús? Porque ahí está el secreto de la grandeza. En la humildad. En nunca sentirte más grande que nadie. Aunque seas ingeniero, doctor, presidente de la República, no importa el dinero que tengas o el puesto que hayas alcanzado, nunca te sientas más grande que nadie. Nunca trates a nadie, ni a tus sirvientes con la punta del pie, ni a tus empleados, ni a los que se acercan a ti. Nunca lo hagas, porque dejarás de ser humilde y automáticamente de recibir la gracia de Dios. Ahora, si la gracia de Dios la recibimos al ser salvos y al comenzar a caminar con Dios, necesitamos más esa gracia. ¿Para qué quiero esa gracia de Dios? ¿Por qué necesitamos seguir recibiendo esa gracia de Dios todos los días? Que viene a través, mientras más humilde nos vea Dios, más gracia recibimos. ¿Por qué la necesitamos? Porque la gracia de Dios es para poder tener el poder de hacer su voluntad. Apúntalo. Tú que sabes todo ya. La gracia santificante, ¿verdad? Es el poder que Dios nos da para que hagamos su voluntad. En otras palabras, yo mañana voy al trabajo, mañana voy a la escuela y voy a necesitar aconsejar a mi hijo, voy a necesitar aconsejar a mi esposa, voy a tener una junta con mis empleados, voy a tener una reunión con mis pastores, voy a tener una reunión con mis primos en Navidad. Y para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? Necesito tener sabiduría para hablarles a mis empleados, para manejar el presupuesto de mi oficina, para saber cuándo cambiarle el aceite a mi coche, para saber qué carro voy a comprar, qué invertir, si invertir en esa casa, si no invertir en esa casa. Para todas las decisiones de la vida que tomemos, necesitamos la gracia de Dios. Y si tú haces algo en la vida, o tomas una decisión, o compras algo en la vida,
o aceptas como novio a alguien también, o una novia, o te casas con aquel que le dicen el cocodrilo de Apatzingán, o te casas con aquel a la que le dicen la leona de Tepito. Con alguien equivocado, te vas a arrepentir toda tu vida, porque cuando escogiste ese hombre o esa mujer, o escogiste esa compra, o tomaste esa decisión, no lo hiciste guiado por la gracia de Dios, sino por tu carne. Y miren que nos vamos a lamentar, nos vamos a arrepentir, porque de lo que nos arrepentimos todos los días son de decisiones que tomamos en el pasado sin haber consultado a Dios. Y llegaste con el pastor sin la gracia de Dios. ¿Verdad que Juan tiene cara de John Travolta, pastor? ¿Verdad que sí me conviene? Mire, tiene buen coche y tiene buena profesión, ¿verdad? Y pues yo ya tengo más de 25 años y me dicen que ya se me está yendo el camión si no me caso ahorita. Entonces, por la presión y por lo que tú quieras, y el pastor dice, no, chiquita, no lo hagas, mira, tiene cara de John Travolta, pero tiene ojos, ¿verdad?, de caimán. Entonces, no, y cuando alguien ya se decide hacer algo, porque ya no te interesa, sino que buscas que algún pastor te dé la corriente y te siga la corriente, es cuando hacemos las cosas lejos de la gracia de Dios y nos va como en feria. Nos va como en feria. Y muchos de ustedes ahorita se lamentan. Si algo tienes que lamentarte ahorita en cualquier cosa en tu vida es algo que tú hiciste o dijiste que no lo debiste haber hecho ni haberlo hablado. ¿Y por qué lo hiciste y lo dijiste? Porque lo hiciste sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no estabas caminando con Dios. Cuando entendemos esto, entra el temor de Dios a nuestra vida. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:8. Es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es el temor de Dios? Saber que cuando cada día que yo me levanto, no puedo hacer nada, tomar una decisión, nada sin ti, Señor. Separado de ti, Padre, lo confieso, no puedo hacer nada. Somos tan vulnerables, somos tan tontos, somos tan cabezones, tan tercos, que siempre vamos en contra de lo que Dios nos dice. En segundo lugar, el segundo resultado al caminar con Dios es que vamos a crecer en su conocimiento. Una cosa es hablar de Dios, acerca de Dios, razonar y especular acerca de Él, oír y leer acerca de Él, pero otra cosa es muy diferente conocerlo a Él personalmente. Yo puedo ahorita sentarme con una persona y, oye, ¿qué te parece el rey de España? Bueno, pues mira, es esto, es alto y está casado con la reina Sofía y le gusta la equitación y le gusta esto y el otro y por acá y por allá y bla, bla, bla. Y la persona me pregunta, ¿y le conoces personalmente? No, lo que yo te digo es lo que he leído y lo que he visto en la televisión y en las revistas del rey de España, pero yo nunca he tenido un contacto con él. Entonces, esto se llama un conocimiento, ¿verdad?, superficial. Entonces, hay mucha gente que habla de Dios y fue Cristo y nació hijo de María, y nació en Belén, y la Biblia dice esto, etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas entre ustedes, ojalá que no sean la mayoría, que no tienen una relación personal con Él, viva y dinámica todos los días en oración. Han oído hablar de Él y hasta teólogos, hay teólogos que salen del seminario teológico graduados con el PhD, ¿verdad? El doctorado en teología sin conocer a Dios. Yo hace muchos años, algún día les conté, que me invitaron a un debate aquí en México, o sea, fue en 1995, 96, parece que fue esa época, con un hombre muy, muy letrado en México. Y lo puedo decir porque ya se murió, ¿verdad? Se llamaba Ernesto de la Peña. Él es un hombre que tradujo el Nuevo Testamento al griego y del griego al español. Un hombre inteligentísimo, Ernesto de la Peña, famosísimo en México, de los grandes intelectuales que ha habido. Y me invitaron a tener un debate con él en el radio. Entonces, cuando me dijeron que él había traducido el Nuevo Testamento, dije, me voy a encontrar con un brother, ¿verdad?
es un hermano, tiene que ser, tradujo el Nuevo Testamento. Y cuando comencé a platicar con él, ¿verdad? A través de este programa, me di cuenta de que no era salvo, que no era cristiano esta persona, que conocía las letras, conocía las parábolas, conocía esto, conocía todo, pero no conocía al autor del Nuevo Testamento. Qué tragedia tan grande, ¿no? Poder hablar acerca de algo sin conocer a esa persona de una manera personal. Y después me convencí, ¿verdad? Que después él, hasta lo que él tradujo, ¿verdad? No estaba muchas veces de acuerdo con los milagros de Jesús. Y fue donde comenzó el debate. Pero así me he encontrado con cantidad de personas que saben acerca de Dios, hablan de Dios sin conocer a Dios de manera personal. Para poder conocer a Dios, tenemos que crecer en el conocimiento. Dice en Marcos 1:35 acerca de la vida de Jesús, que Él, el Hijo de Dios, que bajó a este mundo y solamente tenía 33 años. 33 años tenía Jesús para vivir en esta tierra y cumplir toda su misión en 3 años y medio. Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne. Vean lo que dice en Marcos 1:35, que se levantaba a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, calculemos las 4:30 o 5 de la mañana, según si era verano, si era invierno, pero era de madrugada. Y cuando él salía, se levantaba temprano, antes de seguir oyendo los ronquidos de Pedro. Lo primero que hacía Jesús era salirse e irse a un lugar desierto, o sea, dormían todos juntos con los apóstoles a donde quiera que les agarraba la noche. Entonces, él siempre buscaba qué cosa, se alejaba de los apóstoles, ahí los dejaba seguir durmiendo y se iba a un lugar solo, y siempre Jesús, para poder comenzar a tener comunión con su Padre, buscaba la soledad. No sé cuál es tu tiempo devocional todos los días, hermano y hermana en Cristo, pero tú no puedes tener al gato maullando y al perro ladrando y estar orando a Dios. No puedes tener el radio prendido y estar orando a Dios. Que el bebé se levanta a las 6 de la mañana, te va a tener que levantar a las 5 de la mañana para que tú entiendas que para poder tener comunión con Dios, escúchenme, se necesita silencio. Por eso es tan importante cuando predicamos la palabra de Dios, les enseñamos a los decanes y diáconos, por favor, a los niños chiquitos no los permitan entrar aquí al salón. Tenemos el salón donde los atendemos porque un llorido de un niño durante un mensaje te quita la atención, te roba la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión con Dios, necesitamos silencio, orden y decencia. Necesita todo estar en paz, como ahorita, tranquilo, que nada te distraiga, que no haya personas parándose y levantándose, etcétera, etcétera, porque todas estas cosas nos roban la atención a Dios. Dios merece toda el 100% de nuestra atención. Entonces, es en el silencio, cuando no hay ruidos, cuando estás aislado completamente del mundo exterior, donde ahí, en ese silencio, ahí Dios te va a hablar. Vas a comenzar a través de 6 meses, 1 año de practicar esto, vas a comenzar a discernir la voz de Él, sin que sea audible. No siento que te va y lo vas a oír audiblemente, pero en tu espíritu vas a comenzar a sentir, ¿verdad? Y claramente a entender que Dios es el que te está diciendo, deja esto, haz aquello, no sigas con esta persona. Vas a comenzar a discernir su voz y va a ser preciosa la forma como Dios te va a comenzar a guiar. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 23, versículo Jeremías 23 en el Antiguo Testamento, versículo 18.
Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo? Miren cómo se le llama aquí. ¿Quién estuvo? ¿En qué? En el secreto. ¿Qué es secreto? Cuando alguien habla con secreto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Que nadie oiga, porque estás hablando en secreto. Entonces, la comunión con Dios es un secreto donde nada más tú y Él y tú van a estar en comunión. ¿Quién estuvo? Está preguntando aquí el profeta, ¿quién estuvo en este secreto de Jehová? Y mira lo que dice, y vio y oyó su palabra. Ahí es, en ese secreto, en esa comunión en la madrugada, en ese silencio, cuando vas no a verlo visiblemente, lo vas a ver en tu mente y lo vas a oír. Y ahí vas a comenzar a discernir su voz. Y cuando prendas la televisión y veas a un falso predicador, tienes tanto de Dios dentro de ti y tanto del Espíritu que se agudizan tus 5 sentidos espirituales. Tu antena parabólica ya está grandísima. Y cuando ves algo que no es de Dios, algo te dice, algo está mal con esta persona que está hablando, algo está mal con esta persona. O vas a un negocio a las 10 de la mañana y llega tu esposa y te dice, mi vida, pero tiene cara de Santa Claus. Aunque tenga cara de Santa Claus, no te metas en negocios con Don Pancho, porque siento algo en mi espíritu que no es de Dios, de parte de Él. Comienza el Espíritu Santo a cuidarnos, porque comenzamos a volvernos sensibles ante la gente, ante el espíritu de las personas y ante la dirección de Dios. Qué bendición caminar con Dios. ¿Cuántos problemas nos evitamos? ¿Cuántas lamentaciones nos evitamos si le dedicamos todos los días la disciplina a caminar con Él? O miren lo que dice en ese capítulo, en el versículo 21 de Jeremías 23, más adelante, 21, el versículo 21. No envié yo a aquellos profetas. Está hablando de los falsos profetas Jeremías, como los hay ahora por todos lados. Dice, yo no los envié, dice Dios, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en su secreto, si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros disciplinamos nuestra vida para vivir cerca de Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, a tu hijo, a tu esposo, a tus amigas, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cómo puedo yo exhortar a mis hijos si lo que les estoy diciendo no viene de Dios? Pero si yo tengo comunión con Dios y me levanto en la mañana y hablo con mis empleados o con mi jefe o con mi novia o con mi novio o con mi esposa, cuando yo esté hablando y me pongo en comunión con mi prójimo, el Espíritu Santo me va a poner palabras y me va a dar sabiduría para la decisión que tengo que tomar. La voy a tomar guiado porque estuve con Dios hoy en la mañana. Pero ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana y, Padre nuestro que estás en los cielos, amén? Saca la estampita de Judas Tadeo, ¿verdad? Y te vas a tomar el metro, ¿no? Y así quieres que las cosas que te salgan bien. Y te casaste mal, y compraste mal, y esto y el otro, y después ya en la iglesia vas, no, Dios me falló, espérame tantito, Dios no te falló. Tú nunca entendiste lo que significa caminar con Él. Y ese es el problema que existe en muchas iglesias, ¿no? Que no saben caminar con Dios. Mientras más le conozcamos, más nos vamos a maravillar de su poder, de su grandeza, de su majestad, más nos va a cuidar. Miren en Job capítulo 42. Antes de los Salmos está el libro de Job, para que no se vayan a Apocalipsis. Y dice en Job capítulo 42. Job era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que hacía sacrificios a Dios, holocaustos a Dios. Vivió en tiempos antes de la ley, en la época de los patriarcas. Todavía Moisés no le daba la ley al pueblo de Israel. Para que ustedes se ubiquen en el contexto en el cual vivió Job. Y Job hacía sacrificios y todo, y era un hombre que agradaba a Dios, y de repente, de la noche a la mañana pierde todo, menos la esposa. Y es interesante que es lo único que le deja a Dios, ¿eh? Era
era la que más lo atornillaba, es la que se burló de él, es la que le dijo que mejor se matara y dejara de chillar. Y sin embargo, Dios no le dice nada a la esposa, ni la critica a la esposa y se la deja hasta el final, ¿verdad? Porque ella era el instrumento que necesitaba para humillarlo más de lo que nos hace falta. Entonces, muchas veces Dios nos deja, muchas veces, Señor, te pido que si me das a una princesa, voy a servirte mejor, Señor. Cámbiame esta leona que me rehuje cada mañana, Señor. Y me hace así cada mañana, te irme al trabajo. Y te prometo, Señor, que mira, voy a ser me van a decir San Clodomiro de Tlanepantla. Y creemos, ¿cuántas veces todos hemos caído en esa trampa? ¿No? Si no tengo ese novio, no esa novia, si no tú eres esposo, o ese pastor, o ese jefe de la oficina, y en este trabajo, creemos que la gente a nuestro alrededor son los obstáculos para que podamos tener comunión con Dios. Qué equivocados estamos. Porque cuando tenemos una comunión directa con Dios, ya mi felicidad y mi gracia ya no dependen de mi esposa, de mis hijos, de nadie a mi alrededor, sino en mi relación con Dios. Y no me importa que tenga la leona de Santa Julia rugiéndome, o al caimán aquí abriendo las fauces, ¿verdad? Todos los días. Ya no me van a mover el tapete, no me van a robar la comunión, nadie, porque no dependo de ellos. Dependo de mi comunión con Dios. Y si estoy en paz con Dios, estoy en paz con todos. Y puede rugirte la leona y puede gritarte el caimán y te pueden decir esto y las cosas. Nadie te puede robar tu paz, ni tu comunión con Dios. Y Job pierde todo. Entonces, en ese momento, cuando comienza a caminar con Dios, Job con Dios, comienza a caminar, un año fue lo que duró, comienza Job a caminar. ¿Y por qué, Señor? Y pasaron 3, ¿y por qué, Señor? ¿Qué pecado hice? Dime, Padre, pero me quitaste mis hijos, mi dinero, y aparte una enfermedad de la punta de los pies a la punta de la cabeza que tenía con una concha, esas conchas del mar, es con lo que se rascaba Job, de una especie de sarna que le vino también. Y durante todo ese tiempo, Dios no le habló. Durante todo ese tiempo, Dios no le dijo por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Simplemente porque el justo por la fe vivirá. El justo, el cristiano verdadero, no necesita explicaciones, sino a pesar de atravesar circunstancias que no entiende, seguir confiando en Dios. Y esto es lo que le agrada a Dios, la fe. No entiendo, pero sigo confiando en ti. Llega un momento en que dice Job, aunque él me matare, seguiré confiando en él. No entiendo por qué mi hijo se fue, por qué mi esposo, por qué me pasó esto. No lo entiendo. Y Dios nos deja muchas veces en muchos meses o semanas en la que nuestro razonamiento no nos ayuda. Y menos vas con el pastor, ¿por qué me pasó esto? Yo menos lo sé, doña Chole. ¿Verdad? Que muchos creen que somos Dios y que les vamos a decir por qué les pasan las cosas que les pasan. Lo único que te puedo decir una cosa es, sigue confiando en Él. Ahora, si tú sigues confiando en Él y sigues confiando en Él y no entiendes a través de todo este tiempo, llega un momento en que se detiene Dios y dice, esta persona, este hombre es justo. Y no te imaginas, no te la acabas, como dicen los jóvenes. No nos imaginamos cuando confiamos en Dios a pesar de las circunstancias adversas, no te imaginas cuántas bendiciones vendrán sobre tu vida. No te imaginas. Cosas que oídos no han oído, ni ojos han visto, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2. Porque si alguno quiere agradar a Dios es por la fe. ¿Y qué es la fe? Confiar y seguir confiando en Él. Y en Job 42 dice la Biblia que al terminar todo esto, Dios ya se revela a Job y le responde Jehová a Job, capítulo 42. Y dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece completamente el consejo sin entendimiento? O sea, dice Job, ¿quién es aquel que está tratando de razonar lo que no entiende?
Tú no puedes razonar, lo que no entiendes no lo puedes razonar.